para pero derrotar. con Egipto, eliminando a Argentina también, con Egipto. Las dos suramericanas Tenemos eliminadas. invitado local hasta hora de la tarde, Sí, de mediodía. 12:31 teníamos una cita con el gerente Felipe Restrepo hasta ahora en Zona Libre y amablemente nos atiende. Gerente, buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación, un gusto. ¿Cómo va el equipo, gerente? O bueno, antes de eso, el Mundial, ¿lo está viendo? Hombre, sí, ahí sacándole tiempo al Mundial, pero la verdad es que enfocados en el Deportivo Cali siempre, igual haciéndole fuerza a Colombia y pues bueno, este Mundial que está trayendo cosas tan interesantes, sorpresas dentro y fuera de la cancha, pero bueno, como les digo, el foco igual es el Deportivo Cali y trabajar muy fuerte para que este segundo semestre sea lo que todos nos imaginamos como hinchas y como personal vinculado con el club. ¿Cómo va como el tema de las contrataciones, gerente? Se han anunciado principios de acuerdo con algunos jugadores, Calazán, Chaverra y Velasco. Y Edwin Velasco son los tres con los que el hincha ya puede contar, por decirlo así, ¿no? Sí, de todas maneras, como bien lo dicen los comunicados, son principios de acuerdo sujetos a que aprueben los exámenes médicos, a la firma de contrato aún, pero ya estamos lidiando con jugadores profesionales que ya tienen entonces su palabra empeñada en el club, pero el club siempre es muy cuidadoso en no precipitarse, por eso decimos que es un principio de acuerdo y en la medida en que todo salga bien, como los jugadores y el club lo pretenden, pues ya podríamos anunciar su vinculación oficial. Ahora, estos son jugadores que nos dan variantes en posiciones en que el equipo lo necesita. Son jugadores además que todos tienen ya un recorrido, una experiencia, entonces el Cali lo que está buscando es que no vengan jugadores que puedan considerarse apuestas, jugadores que sean un tiro al aire, sino jugadores que ya está aprobada y comprobada su permanencia en equipos de primera división de Colombia, que no les va a pesar salir a la cancha, que no se van a asustar. Sabemos que la camiseta del escudo del Cali tiene una presión muy grande, entonces queremos que los jugadores no necesiten adaptarse al fútbol profesional o ver cómo les va, sino que ya sean realidades. Ahora, dicho esto, sé como hincha y como funcionario del club que la gente espera más, no piensen que simplemente ya son 3 jugadores y ya eso fue todo. Nosotros estamos trabajando muy duro para traer jugadores que den el complemento que necesita el equipo para poder pelear arriba, que es el objetivo. El objetivo es siempre estar entre los 8, el objetivo es, una vez metiéndose entre los 8, entonces poder aspirar a un título. Y para eso sabemos que necesitamos complementar la base que tenemos. Es una base que, si da el rendimiento que puede dar ya con el rodaje que ha ido adquiriendo, con esta pretemporada más extensa por el Mundial, sabemos que tiene una gran capacidad, pero necesita complementos. Entonces estamos trabajando fuerte para eso, para vincular aún más refuerzos y que el equipo sea competitivo. Entendiendo, gerente, en el caso de Marino Inestrosa, que es una operación muy compleja, demasiado, excesivamente compleja, y que Cali hizo unas ofertas importantes, ¿hasta dónde se pudo avanzar y si realmente ya no hay nada que hacer sobre el tema? Mira, mientras esté abierto el periodo de inscripción, nosotros tenemos abiertas también todas las opciones. Marino es un jugador que la verdad para el fútbol colombiano su regreso sería una gran noticia, por su posición, por su técnica, por su capacidad, por los logros que ha tenido como profesional, como jugador, por sus triunfos. Entonces, que es un jugador interesante, claro que lo es. Sin embargo, seamos también realistas, es un jugador que está con un club brasileño, con un contrato que en términos de mercado pues marca una diferencia muy grande frente a los ingresos que puede dar cualquier club en Colombia. De todas maneras, el Cali pues tiene que administrar el presupuesto. Por un lado, no podemos en un periodo de inscripción de este semestre gastarnos todo el presupuesto que tenemos para 3 años. Por otro lado, también tenemos que garantizar un balance de cantidad-calidad suficiente para el equipo, porque de nada nos sirve tener un equipo con 11 figuras y tener 3 suplentes y luego vienen las lesiones, viene el desgaste, vienen las suspensiones y no tenemos entonces un plantel suficientemente robusto para aguantar el torneo y sus exigencias. Entonces tenemos que balancear, ver si enfocamos los esfuerzos en traer un jugador con un costo más elevado o si traemos un par que nos den la posibilidad económica de manejarnos mejor. Todo esto también siempre de la mano de la expectativa del jugador. Esto no es que el Cali decida y vaya eligiendo como si fuera unilateral. Esto hay que llegar a un acuerdo
y por eso no podemos todavía confirmar quiénes serán los jugadores. Estamos trabajando para que esto se dé lo más pronto posible y que sean jugadores a la altura de las necesidades. Gerente, en esa línea sabemos del interés por Gerson González. Andrés nos acaba de contar la figura en donde están involucrados Tolima y Santa Fe. Nos comunicamos con el presidente de Santa Fe y nos ha dado una respuesta que, por decirlo menos, nos pareció curiosa, que no iban a negociar con Deportivo Cali la llegada de Gerson González. ¿Ustedes siguen con ese interés o ya de plano se descarta? Mira, como en todas las negociaciones, yo no quiero ni dar nombres ni dar detalles porque todo puede contribuir a entorpecer. Entonces, eso es lo que no queremos. Queremos que... Y hay negociaciones que de pronto la gente no tiene en el radar y de un momento a otro surgen. Hay negociaciones que están ya casi seguras y falta la firma, y eso fue lo único que hizo falta, pero resulta que la firma es todo. Entonces no queremos apresurarnos, no queremos dar nada por hecho, ni dar nada tampoco por caído, mientras no tengamos ya una información oficial que dar. Vamos a seguir trabajando con la mayor discreción y transparencia posible. Gerente, dale, Piolo. Dale. Sí, qué pena. Gerente, buenas tardes. Le habla Jorge Millán Piolo. Gerente, lo que pasa es que sí, usted ya dejó claro pues, que no va a tocar temas porque se pueden dañar los negocios, así que yo no voy a insistir en lo mismo. Quiero hablarle de lo que hay hoy en el Deportivo Cali. Le pregunto, la gente cuando se dio el tema de Dineno a comienzo de año o en diciembre del año pasado, lo tomó con mucha emoción y mucha alegría. Dineno no terminó con una buena sensación en el hincha del Deportivo Cali. Ustedes como miembros de la Junta Directiva, los que están ahí alrededor, se han acercado al jugador, le han hablado. Es decir, el tema es que él continúa en la institución y que tiene mucha ilusión de que él vuelva a ser el que en otrora fue en el Deportivo Cali. Él les ha hablado algo, un tema de adaptación, un tema de que él venía a la lesión del fútbol brasileño. ¿Hay algo que hayan hablado ustedes con él? Porque se espera mucho en ese segundo semestre. No, mira, por supuesto que hay una comunicación permanente con los jugadores, hay una cercanía de parte, primero, por supuesto, de nuestra dirección deportiva y segundo, del comité de fútbol, también de la junta directiva y de quienes estamos acá en el día a día también. Pues cada jugador pasa por situaciones diferentes. Juan Ignacio no es el mismo jugador que estaba acá en 2019 porque tiene una mayor experiencia, un mayor recorrido, incluso físicamente es notorio el cambio, como él está con una musculatura más desarrollada, cuando vino era muy delgado y bueno, también ha tenido una mayor experiencia, ha pasado por grandes clubes, pero también pasó por una lesión. Entonces había una cuestión de ritmo y de continuidad que afectó seguramente su desempeño. Como profesional, Juan Ignacio es una persona intachable y que tiene además un afecto muy grande por este club. Entonces, tanto él como todas las personas que te describí que están alrededor del Deportivo Cali y los hinchas también en primer lugar, esperamos ese Juan Ignacio Dineno goleador, ese Juan Ignacio Dineno referente de área, y él es el primero en querer eso. Entonces, sí, con Juan Ignacio se habla constantemente, hay un trabajo muy profesional desde el punto de vista médico, desde el punto de vista de preparación física y de todos los elementos que hacen parte del alto rendimiento para que Juan Ignacio nos pueda dar en este segundo semestre lo que sabemos que puede dar. Lastimosamente, en el primer semestre todavía le faltaba un poco de rodaje, pero el compromiso, el profesionalismo es total y sabemos que este segundo semestre nos va a dar alegrías. Gerente, teniendo en cuenta que se llegó a un acuerdo con dos laterales izquierdos, pues Calazán, Edwin Velasco, lateral derecho, Leiser Chaverra, ¿qué le hace falta al Deportivo Cali? Bueno, el Deportivo Cali, a ver, digamos que todo equipo siempre le puede estar faltando algo, pero queremos que en este semestre haya una sensación de realmente de suficiencia, posición por posición. Yo no voy a desmentir a la gente, porque yo también como hincha lo veía, ustedes como periodistas lo comentaron, el equipo se veía muy bien al inicio, por ahí alguien decía, bueno, de pronto algún extremo hace falta, y luego con el correr de los partidos ese comentario se fue acentuando y fue haciéndose evidente. Entonces queremos fortalecer las posiciones en que por supuesto necesitamos. Como les digo, no depende solo de Deportivo Cali, si dependiera de nosotros pues ya tendríamos desde el inicio de la pretemporada todos los jugadores vinculados, pero sí estamos haciendo un esfuerzo grande para fortalecer sobre todo esas áreas donde nos hizo falta algún empuje adicional, algún salto de calidad para que este semestre, como les decía,
estemos clasificando entre los 8 y una vez ahí estemos peleando por todo. Presidente, ¿cuándo presentan el principio de acuerdo de Nicolás Benedetti? Perdón, que me dijiste un cargo que no es el mío. ¿Cómo? Que me dijiste un cargo que no es el mío. Ay, gerente, no, sí, gerente. Sí, gerente. No hay problema. Mira, Nicolás es un jugador de la casa, es un jugador que además por su trayectoria, por su experiencia, ¿qué más querríamos que tenerlo acá con nosotros? Pero quiero reiterar lo que ya te dije. Mientras no tengamos todo oficializado, yo no puedo dar por hecho una situación, tanto para bien como para mal. Ojalá que Nico esté con nosotros, ojalá se ponga otra vez la verde. Sabemos de su, como te digo, de su talento y además de su sentido de pertenencia, porque él es hijo de esta casa, él es hecho en esta cantera. Ojalá podamos contar con Nicolás, pero pues todavía no te puedo decir que haya algo fijo. Tengo, sí, gerente, la hora de llegada y el vuelo de llegada y el día de llegada de Nicolás. Y ojalá se ponga la verde y juegue bien, juegue sabroso como juega él todavía. Sí, ojalá que sí, mira, pero también te puedo decir que también llegó a nuestra ciudad otro jugador canterano que teníamos mucha ilusión, pero pues lastimosamente esto siempre es de llegar a acuerdos totales que satisfagan a ambas partes, y si por cualquier motivo, no es solo un tema económico, hay muchos factores alrededor. Si por cualquier motivo no se da, pues no vamos eso no va a desdecir del compromiso, ni el vínculo del jugador con la institución, ni de su sentido de pertenencia. Simplemente a veces es el momento y a veces no. Oye, pero sí, esperemos que esa llegada sea definitiva y que sea para contar con él. No, en el tema de Murillo, para ir con Piolo, gerente, en el tema de Murillo, específicamente de Jason, me contaron en Medellín, en Independiente Medellín, que pasó igual. Habló con ellos, charló con ellos, adelantó charlas y al final no se pudo por la parte económica. De que no solamente fue con usted, también fue con Independiente Medellín. Piolo. No, era sobre ese tema, era lo mismo que iba a decir, exactamente era lo mismo. Oiga, Sí. Oiga, gerente, ¿por qué a ciertos jugadores que estaban ya en el Cali, Avilés Hurtado, Fabián Biafara, Sí. y al mismo Andrés Correa le ofrecieron 6 meses, pero a los que llegan 1 año? ¿Por qué esa diferencia con los que ya estaban? Aceptaron a Avilés y Biafara, cuerpito, pero Correa pues finalmente se fue. Y Quiñones tampoco. Y Quiñones tampoco, ¿no? Porque le ofrecieron solo 6 meses de contrato. ¿Por qué esa diferencia, gerente? Bueno, hay jugadores, como bien decías, con los que se hace una oferta de 1 año, porque están llegando al club en este momento. Todos estos jugadores que describiste ya tenían un recorrido en el club, entonces no es como que simplemente sea un contrato de 6 meses, es una prórroga de un contrato existente para cerrar el ciclo de la temporada 2026. Ya. Y que eso nos dé un margen de maniobra de cara al 2027. Entonces es más eso, es poder tener unos ciclos deportivos que finalicen más o menos todos al mismo tiempo. Hay jugadores que se vinculan a mitad de año por 1 año, entonces eso te genera un pequeño desfase, pero en la medida de lo posible queremos tener un cierre de ciclo que nos permita entonces tener a la dirección deportiva y al cuerpo técnico el panorama abierto en las diferentes posiciones, sobre todo con los jugadores que ya traen años con el club, que tienen también un recorrido, una veteranía. Entonces es eso realmente, pero no hay una discriminación. De todas maneras, cada caso es diferente, cada jugador tiene una situación particular y bueno, se coincidió en que estos jugadores se les ofrecieron 6 meses y para algunos fue aceptable y para otros no, y eso es perfectamente válido. Gerente, aprovechando lo que está con nosotros, cuando se presentó a Rafael Dudamel como solución del primer semestre de 2026, él manifestó que tenía contrato con el Deportivo Cali hasta diciembre. La pregunta es, a hoy, ¿han pasado los partidos que se pasaron, la no clasificación, ¿se continúa solamente hasta diciembre con el contrato de Dudamel o ustedes están pensando extenderlo en 2027 también? Bueno, lo primero es, sí, Rafael llegó como el técnico que se consideraba el indicado para este proyecto. Solución inmediata para primer semestre, pues hombre, esa era la gran meta. Y la verdad que nos quedamos, como ustedes saben, a 1 gol, a 1 punto, que lastimosamente hubo muchos partidos en que eso se podría haber asegurado incluso con antelación y en la última fecha nos quedó haciendo falta ese gol o ese punto. Rafael tiene contrato hasta diciembre, lo que pase de ahí en adelante, pues como ya lo manifestó incluso la Junta Directiva, la idea sería que Rafael pueda seguir
por muchos años con el club, que pueda darnos triunfos, pueda darnos alegrías. Y siempre estamos todos, digamos que, revalidando nuestra continuidad en todo momento. Esperamos que, o sea, la verdad, Rafael, la idea sería que continúe por muchos años más, insisto, y tendría que ser realmente un semestre muy malo y no vislumbramos que sea así. Creemos en él, creemos en la plantilla que ya había, la base que ya había y cómo se está complementando, cómo estamos trabajando para complementarlo, de manera que en lo que nos enfocamos es en que se logren los objetivos, y si se logran los objetivos, de nuevo, es una negociación de dos partes y habrá que ver si estamos alineados en plazos, en montos, en metas, y eso será lo que defina, pero la idea siempre fue desde que se contrató, que Rafael esté aquí, ojalá renovando por muchos años más. Gerente, la llegada de Edwin Velasco es un pedido del profe Rafael Dudamel. ¿Él expresamente se los pidió a ustedes? No, mira, con todos los jugadores siempre hay un análisis concertado, consensuado, hay un comité de fútbol, se toma en consideración las necesidades del cuerpo técnico, más desde la posición que desde el nombre del jugador. Se toma en cuenta un perfil también de si vamos a tener dos jugadores por posición, si uno viene con veteranía, el otro viene con más juventud, que se puedan complementar y que tengan realmente ambos posibilidades de disputar la titular. Entonces, no es que sea un nombre específico que pide, porque no funcionamos así, procuramos evitar ese tipo de situación también por transparencia y también para bien del propio técnico. Entonces estamos es más bien apuntándole a eso, a qué posiciones, qué características y qué perfil, de acuerdo al análisis en que se toma en consideración el punto de vista del cuerpo técnico y también del comité de fútbol, la junta directiva y dirección deportiva. Gerente, le pregunto por el tema arquero y en este caso Alejandro Rodríguez. En algún momento hubo una posibilidad de que él saliera, pero entendiendo que Pedro Galese es el de experiencia, pues tiene más recorrido, quizá no tenga la titularidad asegurada porque ningún jugador la tiene, pero Alejandro lo más probable es que sea el suplente de Pedro Galese como ha venido siendo. ¿Él se queda contento con eso, entendiendo que todos los jugadores quieren actuar? Lo acabas de decir, todos nuestros jugadores y sobre todo jugadores ya de experiencia y de trayectoria quieren ser titulares. Alejandro trabaja para eso, pero la decisión del cuerpo técnico, pues creo que si bien en el primer semestre se vio a un Pedro ratificado como titular, la decisión va a depender de lo que esté pasando en el día a día del trabajo, de los entrenamientos y de los partidos amistosos que se jueguen de pretemporada y luego ya de cómo arranque la liga. Alejandro igual es un jugador muy interesante. Sabemos que hay muchos clubes que querrían tener un portero como él, entonces nosotros igual nos da una gran satisfacción, nos da garantía tenerlo ahí a Pedro. Y sin embargo, como siempre, mientras el periodo de inscripción siga abierto, nosotros no vamos a descartar ninguna opción, pero por supuesto, siempre debe prevalecer y primar el interés del Deportivo Cali. Violo. Gerente, ¿ya tienen ustedes una claridad de lo que va a ser la refacción del estadio de Palma Seca? ¿Siempre se va a poder jugar alterno la refacción o ustedes van a hacer uso del pedido a Dimayor de usar el segundo estadio, en este caso el Pascual Guerrero? ¿Qué han planificado para lo que es esa refacción de la gramilla del estadio de Palma Seca? Seguimos haciendo reparaciones constantemente. En este caso, la gramilla nos está permitiendo una jugabilidad aceptable. Estamos teniendo más unos temas estéticos que ya estamos viendo con nuestros contratistas y con nuestros especialistas en grama, cómo ir mejorando, cómo ir corrigiendo. Por lo pronto, no habría la intervención total o profunda que eventualmente se le hará a la cancha. Por lo pronto se podría seguir jugando, pero va a ir eso de la mano también con obras de toda índole, de obras estructurales, de obras estéticas y demás, que sí pueden impactar un acceso seguro, y nosotros siempre, lo primero que tenemos que contar es con el visto bueno de la Comisión Local de Seguridad. Entonces, en tanto se comprometa la seguridad de los asistentes, pues ya habrá obras que implicarán la necesidad de un cierre. Por lo pronto con la cancha no es así, y veremos, estamos todavía pendientes de confirmación de obras que sí puedan de pronto tener ese potencial
de implicar que utilicemos la sede alterna. Presidente, ¿qué dificultades hubo? Gerente. ¿Por qué le estoy diciendo presidente? Gerente, ¿será que? Sí, no, le estoy diciendo derrota. Cosas del destino. Es que tiene noticias seguro, va a ser presidente, porque el presidente no sale por ninguna parte. No, sí, seguramente porque es el vocero, entonces lo tengo. No, gerente. ¿Estás profetizando? ¿Tenés algún dato? No sé, me he equivocado, no, y en serio. Gerente, nos dijo usted hace quizá 3 semanas o 4, un mes más o menos, y la pregunta es ¿por qué no se alcanzó a lograr ese objetivo de tener todo el equipo para el inicio de la pretemporada? ¿Qué dificultades se les han presentado para tener todo el equipo completo? Bueno, primordialmente, como te decía, nosotros queremos contar con el equipo cuanto antes, con los refuerzos cuanto antes, pero dependemos de llegar a un acuerdo con la contraparte. No ha sido posible, hemos hecho esfuerzos, hemos realizado ofertas. Los jugadores, sin embargo, por supuesto, estando en periodo de inscripción abierto, pues quieren también ver en el mercado qué otras opciones hay. Es deseable para nosotros que el jugador se comprometa desde ya, pero los jugadores también no quieren cerrar la puerta a alguna opción que pueda llegar en el mes todavía que queda, meses que quedan todavía de inscripciones. Entonces, en esa medida, pues nosotros hemos insistido, estamos tratando de ser agresivos para poder finiquitar cuanto antes esas negociaciones, pero pues es una realidad que no depende solo de Deportivo Cali. Si fuera así, entonces ya tendríamos toda la plantilla desde que empezó la pretemporada. Ustedes contratan por posición, miran jugadores. ¿El concepto del entrenador predomina para la decisión final, gerente? Perdón, se cortó un poco y no pude entender la pregunta. Le decía que ustedes miran el jugador que va a llegar al Deportivo Cali, que va a reforzar al Cali. Ustedes contratan por posiciones a los jugadores, por posiciones, pero el concepto del técnico predomina, determinante. El concepto del técnico se toma en consideración y, como te digo, hace parte de los factores que analiza la Junta Directiva, junto con el concepto de análisis que hace el Comité Deportivo, junto con el punto de vista del director deportivo que está constantemente monitoreando las opciones de jugadores disponibles. Entonces, como te decía, es más por posición y más por perfil que por nombre, y el cuerpo técnico, por supuesto, que se involucra en la conversación, pero no es que haya una lista pues que haga el cuerpo técnico y que nosotros salgamos a por eso, sino que tenemos que llegar siempre a una concertación porque es fundamental llevar un buen manejo del presupuesto. Diolo. Gerente, ¿por qué ha perdido, le pregunto, desde su punto de vista, esa totalidad que tenía antes el técnico de elegir? Porque al final el que los va a dirigir, el que los va a llevar y quien se va a llevar obviamente los gritos o los aplausos va a ser el técnico. ¿Por qué perdió tanta injerencia el técnico en escoger su grupo y ahora hay una cantidad de cosas que se evalúan previas, conjunto con el técnico, conjunto, pero son otros que no dirigen, que también deciden también a la hora de qué jugadores acercan al club? Bueno, no es que perdió porque realmente nunca fue así absoluto. Siempre hay un comité ejecutivo, o había un comité ejecutivo en la época de la asociación, ahora una junta directiva. Siempre hay un órgano de administración que es quien finalmente, con el representante legal, toman la decisión y firman los contratos. Entonces al técnico siempre se le va a oír, como bien dijiste, es quien finalmente está ahí en la línea tomando las decisiones y siendo el responsable de los logros deportivos, o el primer responsable, porque somos todos finalmente, pero el técnico es el primero quien toma las decisiones, pero para efectos de una transparencia, de un buen manejo presupuestal y demás, siempre se hace esto de manera muy concertada. Para que no pase lo que pasó en este semestre, gerente, en el Deportivo Cali, que el equipo, pues, un objetivo era entrar a los 8 y no se pudo. Y luego, pues, ya en los 8 mirar qué podía pasar. Pero para que no ocurra esta misma situación, es una obligación para este Cali entrar a los 8 en este semestre, gerente. Sí, yo te diría que siempre es una obligación, y en este semestre en particular, al no haberlo logrado en el semestre anterior, a ver, si miramos el historial reciente, pues ya son varias veces que pasa eso, pero hacémonos en este año porque es el año, digamos, de inicio de esta junta directiva y de esta nueva administración. Entonces, al no haber logrado el objetivo en el primer semestre, por supuesto que aumenta el compromiso o aumenta la necesidad de lograr la meta para el segundo semestre. El Cali siempre por historia tiene que estar ahí, luego por la coyuntura económica y demás no fue posible, pero como te digo, nos quedamos afuera por un gol, por un punto,
se nos escaparon partidos que realmente tendríamos que haber ganado. Entonces confiamos en que con la experiencia, con el rodaje, con el ritmo que adquirieron varios jugadores que de pronto cuando llegaron no lo tenían, y con los complementos que podamos sumar en las inscripciones y transferencias actuales, el Deportivo Cali esté con paso firme entre los 8 y luego, como decías, pelear por el título. Gerente, en algún momento, y cito la fuente, hablamos con Andrés Fassi, presidente de Talleres, y nos confirmó que había alguna posibilidad para que Bebelo Reynoso fuera a la MLS o tenía otra posibilidad. Eso quedó completamente descartado. ¿Cumple el contrato Bebelo con el Deportivo Cali? Y pegado a esa pregunta, si se presenta una posibilidad de un negocio que a ustedes les convenga, de ejemplo, voy a poner un ejemplo porque es uno de los jugadores interesantes para salir, Matías Orozco, ¿se puede dar? ¿O ustedes tienen cerrada la puerta de salidas y se van a enfocar solo en llegadas? Mira, sobre el caso de Bebelo, lo primero es que, como bien dijiste, hay un contrato. Entonces, cualquier posibilidad, cualquier oferta, cualquier interés que haya, está supeditado a la voluntad de las partes del contrato. Lo que va a prevalecer es ese contrato. Ahora, si es algo tan interesante y tan conveniente que no afecte lo deportivo y que Deportivo Cali lo lleve a considerarlo, pues ya nunca se puede cerrar ninguna puerta, porque por más las partes se ponen de acuerdo y firman un contrato. Si las mismas partes, las tres, porque esto también implica al jugador, Club Talleres, Club Deportivo Cali, Club Jugador, si las tres se pusieran de acuerdo en alguna alternativa, pues lógico que cualquier contrato se puede modificar, pero en principio y con miras a este semestre nosotros contamos con Bebelo, contamos con el talento que él tiene, con, como te decía, también la consolidación que puede traer el hecho de ya tener un semestre de rodaje con el club. De manera que para nosotros Bebelo hace parte del plantel y lo hará hasta el término del contrato. Tendría que ser algo extraordinario y que puede pasar con cualquier jugador, no solo con él, para que se termine anticipadamente su contrato. Ya, partidos amistosos además del de Lima. Bueno, estamos trabajando fuerte, digamos que lo de Lima va muy avanzado, pero todavía yo no lo puedo oficializar. Si recuerdan bien, a comienzos del año hubo unos torneos amistosos que se estaban organizando y luego resultó que no se dieron, hubo alguna precipitud de alguien que filtró algunos calendarios, resulta que esos eran calendarios provisionales, entonces no queremos que eso pase, que la gente se generen unas expectativas y luego esas no se den, entonces por eso estamos yendo con toda la cautela del mundo. Todavía no te puedo oficializar. En cuanto ya tengamos todo seguro, vamos a comunicar por nuestras redes oficiales los partidos amistosos que se hayan negociado. Para ir cerrando, Piolo. Gerente, para retroceder un poco las preguntas de los jugadores, que es lo que más le inquieta a la gente como tal. La pregunta, cuando llegó Julián Quiñones a Deportivo Cali, llegó bajo la figura de que todos sabemos quién es Julián Quiñones, por favor, tanto tiempo jugando en el fútbol colombiano, lo que ha hecho, pero no se le da tiempo, juega muy poco y es descartado rápidamente. ¿Por qué llega a Deportivo Cali Julián Quiñones? Quisiera saber. No, mira, la situación económica del club y de todo club condiciona que llegue o no llegue un jugador. Julián es un jugador de gran profesionalismo, que llega con una veteranía, que llega en un momento en que además al club le venía bien tener a alguien con esa experiencia, con esa trayectoria para también transmitirle a los jugadores más jóvenes que estaban en la misma posición. Si vos te fijas, tenemos a Fernando Álvarez, tenemos un José Caldera que a pesar de su recorrido sigue siendo un jugador todavía de mucha proyección, y otros chicos que vienen subiendo del equipo sub-20. También vino después Keimer Sandoval, muchacho también todavía muy joven. Entonces ese jugador veterano siempre va a ser interesante y siempre va a ser conveniente para poder generar esos empalmes, además de la mano que nos dio luego Julián, que realmente, es verdad que al comienzo no, y que también tuvo unos temas de salud, unos temas físicos y de lesiones, pero en su momento luego Julián se consolidó como titular y terminó también dándonos una mano importante en la cancha y bueno, también como esperábamos ahí anotando algún gol. Entonces él llegó porque era un jugador que en ese momento a él le convenía, al Cali le convenía. Después hubo que trabajar y superar algunos inconvenientes físicos, pero en cuanto se puso a punto y en cuanto el equipo lo necesitó, respondió de la mejor manera. Gerente, yo tengo... Gerente, perdón. Pero entonces el resultado final es que no sirvió el experimento, o sea, no generó la confianza de los jóvenes y terminan ustedes diciendo, pues, como final que no continúa en el club. Me imagino que no cumplió las expectativas. No, perdón, creo que ahí estás
dando una conclusión que no es consistente con lo que yo dije. Yo dije que era importante ese jugador veterano y que eso en efecto fue lo que pasó. Tener esa presencia de jugador veterano, esa trayectoria, eso nos ayudó definitivamente en el manejo de grupo. Y como te digo, al contrario, él respondió cuando se le necesitó. Ahora, hay muchos factores que juegan para la renovación o no. Hay una expectativa de cerrar ciclos, como te digo, a 2026 versus tal vez una expectativa de un contrato a más largo plazo del jugador. Hay una expectativa también económica, que el jugador, por supuesto, tiene derecho a aspirar a mejorar siempre sus condiciones y de pronto eso no se alinea con el momento presupuestal del club. O sea, se tiene que alinear muchas cuestiones para que se llegue a un acuerdo y entonces acá alguna no se dio y bueno, y ahora Julián sigue su carrera, deseándole nosotros lo mejor y de verdad sintiendo que nos dio una mano cuando lo necesitamos. Gerente, para finalizar le traslado una pregunta de un oyente, si a ustedes les preocupa o no el tema de las lesiones que ha sufrido Nicolás Benedetti, de las más graves en el fútbol, de ligamento cruzado para su contratación, si esas las tuvieron en la cuenta a la hora de poner los ojos en el canterano del Deportivo Cali. Mira, la verdad es que los jugadores, en tanto hagan un trabajo de recuperación, de fortalecimiento, de acompañamiento, de departamento médico, de nutricionista y de todos nuestros profesionales del fútbol de alto rendimiento, una lesión de esas puede o acabarle la carrera a un jugador o puede simplemente ser una anécdota en su hoja de vida. Entonces todo dependerá del buen manejo que se le dé. Nosotros tenemos un equipo, un departamento médico que a todos los jugadores que llegan le hace la evaluación. Si llegamos al acuerdo con Nicolás y él viene, hará los exámenes médicos y según eso determinaremos entonces si es viable o no la contratación. Así es con Nicolás Benedetti y así es con todos los jugadores. Siempre hay un concepto médico con base en el cual se toman las decisiones y ellos son los galenos son los capacitados para dar ese concepto. Nosotros no podemos decir es que Benedetti tiene que venir sí o sí, no. Ya. Si llegamos a un acuerdo con él, tendrá que someterse a los exámenes y según el concepto de nuestro cuerpo médico veremos si es algo manejable, porque como te digo, un jugador de fútbol, después de años de carrera o incluso al inicio de su carrera, prácticamente todos tienen algún grado de lesión. Unos más graves que otros, pero también unos con mejor manejo que otros, que eso puede hacer que sea entonces viable su continuidad. Gerente, muchas gracias, muy amable. Bueno, un gusto, muchas gracias a todos por la invitación, un saludo enorme a nuestra gran hinchada. Bueno, lo cierto es que Benedetti llega a Cali.